El Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Vamos a observar un evento en el cual ninguno de nosotros estuviera acostumbrado o en cierta medida no le hubiera gustado. Que alguien llegue a nuestra casa de invitado y empiece a mandar, y principalmente a los puertorriqueños. Yo creo que es general, ¿verdad? Pero hay una señal, ¿verdad?, bien interesante de los puertorriqueños. No sé si en otras culturas es así, porque sinceramente no me he dedicado a escudriñarlo, porque no es algo así trascendental que valga la pena perder ese tiempo. Pero para nosotros, es que me tengo que reír, la nevera es algo sagrado. Y eso que llega un invitado y abra la nevera es algo. Y yo he visto y he conocido problemas por eso. Problemas. Los hermanos que van a mi casa, que yo he invitado o van, mi casa está abierta, ¿verdad?, para que usted me llame. No vaya a ser que yo no esté, o esté enfermo, o esté haciendo un trabajo que no puedo detenerlo. Siempre me preguntan, pastor, ¿puedo abrir la nevera? Y regularmente le he dicho, esta casa es de ustedes, abran la nevera. Pero no me cojas esto. No permitimos, ¿verdad? Y no va a ser un sermón de la nevera, ¿verdad? Pero es el punto que yo he notado, que en todas las casas o hogares de los puertorriqueños, una vez yo estaba oyendo un predicador que estaba hablando de una persona que él quería mucho, y lo mencionó en una conversación que tuvo por radio, y él mencionaba el nombre. Me imagino que solamente un círculo íntimo sabía quién era, porque así son los predicadores que no están muy ubicados emocionalmente. Y decía, y él va a casa y abre la nevera. Usted ve, o sea, es una señal que nosotros le damos acceso, porque ese lugar para el puertorriqueño es algo muy especial, muy íntimo. Y se puede hacer un estudio sociológico, no es broma, de la nevera en la cultura puertorriqueña. Sería interesantísimo hacer ese estudio. El relato que nosotros tenemos frente a nosotros es interesante, porque yo le podría poner de título al sermón El Dios del vino, o ponerle de título al sermón El significado del milagro en la autoridad y la majestad del Mesías. Y más allá de observarlo en relación a que Cristo santifica la boda, el matrimonio, con la visita a Caná, es la dinámica que se dan en esa pequeña recepción nupcial entre Jesús, María, el contramaestre, el novio, que son muy interesantes, que son muy significativas para nuestra vida espiritual, muy importantes para que entendamos la increíble majestad del Maestro. Porque aquí en última instancia, escuche bien, no es el novio, no es el vino, es Jesús. No son los discípulos, no es María, es Jesús. Oramos. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Porque tú eres el único que nos sostiene y nos ayuda, y que a pesar de nuestra vergüenza de pararnos aquí ante tu majestad, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel, solamente nos queda humillar nuestros corazones ante ti. Perdónanos, Señor, y ayúdame en esta hora. Ayúdame en esta hora.
Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Por qué dice el tercer día? Si usted lee el Evangelio de Juan, el primer día, si se puede llamar así, en el conteo, ¿verdad? Fue el llamado de Jesús a los discípulos, a sus primeros discípulos. Ese llamado irresistible del Maestro. Ese llamado que hace a aquellos para que se conviertan en pescadores de hombres. El mayor pescador de la historia, que es el Maestro, en el sentido espiritual, llama a otros hombres, en el sentido físico, muchos de ellos pescadores, para que se convirtieran en buscadores de alma y los pescaran para el reino de Dios. Y es un llamado irresistible, porque estaban convencidos que habían encontrado al Mesías y Jesús no había hecho ningún milagro todavía. Es el llamado de Dios a los suyos, a los predestinados para salvación. Es el llamado de Dios a los suyos para el servicio en el cual usted y yo no podemos poner excusas. Para Dios no existen las excusas. Y Cristo fue muy claro con eso. Cuando aquel le dijo, déjame que yo entierre primero a mi padre, excusa. Y Cristo dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Muchas excusas. Señor, déjame terminar algo de una herencia. Todo aquel que busca su vida, la perderá. Todos nosotros hemos caído en la trampa de las excusas. La teología reformada es enemiga de las excusas. Porque ve en la Escritura que para Dios no hay excusas de ninguna clase. Solamente Dios dispensa orden y misericordia, porque en su voluntad increíble y única y su naturaleza dispensa misericordia cuando Él quiere. ¿Sabe? Y en el segundo día, Jesús se encuentra con Natanael. Habíamos hablado de Natanael en el pasado aquí. Y cómo Natanael queda impactado con las palabras de Jesús, queda impactado con el conocimiento que tiene Jesús de la vida de Natanael sin él conocerlo. Y los detalles de la vida de Natanael. Y cómo Dios brega en el corazón de esta persona, de este joven, y le impacta tanto que el Espíritu de Dios siembra convicción de arrepentimiento y de entrega en la vida de Natanael. Por eso la conversión es un cambio de pensamiento, ¿yo hermano? Y es un cambio de vida. Por lo tanto, nosotros, el llamado de Dios a los elegidos de Dios y a los predestinados para salvación, es alejarse del mundo. Y ese paso muchas veces es muy, muy difícil. Muchas veces no. Siempre es muy difícil. Porque puede costar la pérdida de amigos, la pérdida de familiares, la pérdida posiblemente de una vida que le traía ciertas satisfacciones a usted, pasajeras, pero le traía satisfacciones. Y cuando maduramos y profundizamos en la vida cristiana, y es con el tiempo, ¿verdad? Mi esposa me comentaba ayer de la madurez cristiana, cómo la misma es increíble, crece igual, algunas veces va a la par de la edad cronológica. Y hay unos dones que Dios derrama en nuestra vida y se supone que uno llegue a una madurez cristiana donde las amonestaciones que recibimos de parte del Señor, del pastor y de los ancianos, sean vistas a la luz de la Escritura y sean recibidas, escuche bien, sean recibidas sabiendo que es para nuestro crecimiento espiritual. Cuando no hay madurez en esa área, lo que resta es ¿qué? Rebeldía. No resta más nada. Y por eso muchas personas en su inmadurez cristiana cogen coraje con Dios.
porque no le gusta lo que le dice. No le gusta lo que le dice a través del sermón. No le gusta lo que le dice cuando lee la Escritura. No le gusta cuando leen libros de creyentes verdaderos y los amonesta profundamente. ¿Sabe? La Biblia dice que Dios va a juzgar las intenciones de nuestro corazón. Así que no se equivoque. Yo, mi hermanito, ni yo me puedo equivocar. Cuando tú estés frente a Dios, Dios no va a ver lo de afuera, que es lo que yo veo. Y es lo que los ancianos ven. Dios va a ver el corazón y te va a decir, esta era tu intención. Y usted va a tener que dar cuenta por eso. Y usted no podrá mentirle a Dios. Me puede mentir a mí, le puede mentir a los ancianos, pero a Dios usted no le puede mentir. Y Dios sabe las intenciones de su corazón. Es como el hombre malsano. Y perdone que tome al hombre, ¿verdad? También hay mujeres malsanas en esto. Pero históricamente, ¿verdad? Es el hombre malsano que corteja a la mujer con la intención solamente de acostarse con ella. Entonces la mujer no puede observar, solamente observa que la galantería mentirosa del hombre, y si el hombre sabe captarla muy bien, sabe por dónde, la lleva a la cama y posteriormente se olvida de ella. No vio la intención de su corazón. Muchas veces los padres la ven y le aconsejan a la hija, pero la hija no escucha. Lo que quiere el novio, pero ese es el problema, novio, ¿ok? Y no quiere ver. ¿Qué pasa? En el tercer día, como dice aquí, y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. No sabemos si eran familiares de Natanael o familiares de María y de Jesús. No sabemos si María, posiblemente María estaba ayudando, por lo que vemos posteriormente. Pero Juan puntualiza la presencia en las bodas de la madre de Jesús. Y aquí es importante la dinámica que se va a dar. Entonces el versículo 2, por eso creemos que era o familias de María o familia de Natanael que estaba impresionado. El versículo 2 dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Se acuerda que hablé del invitado que abre la nevera? Jesús no apareció allí, aquí llegué yo, no. Por cierto, lo podía hacer. Déjeme aclararle de entrada eso, ¿yo? Porque aquí el que manda es el maestro. Y no estamos hablando de un simple profeta, estamos hablando de Dios hombre. Punto. El dueño de todo lo que existe. Y el que mantiene nuestras vidas y nosotros aquí respirando y que yo esté predicando. Eso tiene que estar bien clarito. Pero él fue invitado con sus discípulos. El grupo de discípulos que ya tenía, que creemos que era, según el conteo, eran como 6. Y estando allí, la madre de Jesús, María, se le acerca. Ella sabía que su hijo era muy especial y era un hombre que solucionaba problemas. Y ella está preocupada. En una fiesta de boda, de recepción. Yo no sé si usted sabe que en el Oriente Medio las recepciones duran días. Son fiestas largas. Oiga, y se acerca y le dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Estamos hablando de una recepción que posiblemente pueda coger varios días. Póngale que tome 2 días, 3 días, vamos, algo simple. Ya se le acabó el vino. La bebida más importante en el Oriente Medio en ese tiempo. Porque el agua te envenenaba. No es que no bebían agua. Pero los romanos inventaron un sistema de filtros para filtrar el agua, pero eso no era infalible. Pero el vino pasaba unos procesos, era vino fermentado, ¿verdad? Era muy bueno para el estómago y suplía. O sea, era también medicinal. Aparte que alegraba el corazón, como dice la Biblia. Y se acerca al maestro y le dice que no tienen vino. O sea, que hay una crisis. Una crisis. ¿Oyó, hermano? Nunca se olvide
que nos olvidamos. No se crea más de lo que usted cree. Que en medio de nuestras crisis siempre estará Jesús ahí. Que se nos nuble en medio de la crisis es otra cosa. Pero ahí está el Maestro. Aunque tú te hayas buscado esa crisis. ¿Me está escuchando? Allí está el Maestro. Oye, y el versículo 4, Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y entonces, como dije la semana pasada, mucha gente ha malinterpretado, ¿verdad?, ese texto, como si Jesús hubiera sido malcriado con su madre. Y tenemos que entender unas cosas. Jesús, en el griego usted no puede captar el tono. No hay signos de admiración. Eso no existe en el griego, ¿yo? Signos de admiración, eso no existe. Por eso el español es tan increíble, ¿oyó? Aparte que es un idioma fonético. Lo que usted ve ahí, eso es lo que usted va a leer. No es como en inglés, que usted ve una E y la pronuncia, no, pero ahí no se pronuncia así. Y usted pues se llena de coraje como yo. Ok. Oiga, el Maestro le está comunicando, es importante que entiendas, María, que ya la relación de madre e hijo terminó. Esa relación en la cual tú me decías, ven Jesús, siéntate aquí Jesús, come aquí Jesús, es hora de dormir Jesús, eso se acabó. Jesús entró en la dimensión de su ministerio público y ahora depende y solamente escucha a su Padre. Y las obras de su Padre, dice Jesús, es la que voy a hacer. Y yo he venido aquí para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y por eso es importante también que se entienda que Jesús iba a obrar en el momento que Él sabía que tenía que obrar, independientemente de la crisis. Y por eso es cuando usted y yo sufrimos crisis y queremos soluciones inmediatas, tenemos que entender que es en el tiempo de Dios que Dios va a intervenir en la crisis. Siempre se ha dicho, yo no lo he comprobado, no he hablado con ningún chino, pero siempre se ha dicho que el símbolo de crisis en el idioma chino también se usa para oportunidad. Oportunidad. Y en cierta medida usted tiene que entender que las crisis en nuestras vidas como creyentes son oportunidades para aprender, para crecer, para obedecer y para ser mejores cristianos. Pero si en las crisis nosotros nos rebelamos, no escuchamos, no caminamos, entonces no hemos entendido la soberanía de Dios y la majestad de Jesús. No la entendemos, no la abrazamos. Y todos hemos sufrido crisis y todos a nosotros las rodillas se nos han tambaleado y todos debemos reflexionar y volver a caminar. María lo entendió muy bien. Era en el momento de Jesús. Por eso el versículo 5, mire cómo dice. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y aquí hay algo muy importante. No la frase. Cómo Jesús se introduce, escuche, cómo Jesús se introduce en un círculo de trabajo del cual era solamente un invitado. ¿Y usted sabe por qué viene eso? Aquí entra la madurez del creyente y la reflexión. Es que había una crisis. Y muchas veces nosotros en las crisis nos agarramos hasta de un clavo caliente y no meditamos. Y algunas veces las soluciones que buscamos son las incorrectas. Y recrudecen las crisis. Y en este caso había una crisis y ellos están buscando cómo solucionar la crisis. Y todo da a entender que María le había comunicado a los sirvientes, debes hablar con mi hijo. Y ellos están esperando la solución de la crisis.
Y María recibe la contestación del maestro y ella dice, espérate. Y va donde ellos y le dice, miren, hagan lo que él diga. Y ellos lo miran, ayúdanos. No sé qué esperaban. En ese tiempo, ¿verdad? No existía la inmediatez. No sé si me entiende, ¿verdad? Usted puede estar yo puedo estar en una actividad en mi casa y se acabó yo no sé qué porque me di o no miré o yo no sé qué, o mi esposa no miró y se acabó la Coca-Cola. Ese veneno tan rico, único en el planeta Tierra. Y yo puedo decirle a alguien que está en casa, mira, vete rapidito allí. Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo ellos no podían levantar un teléfono. Mira, entrégame esto. Era una crisis. El problema es que allí estaba el Dios del vino. Oiga, el versículo 6 nos dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Estamos hablando de cientos de litros. ¿Oyó, hermano? De cientos de litros. La práctica de la purificación era que cuando los judíos llegaban a una casa, tomaban esa agua, la sacaban, ¿ok, hermano? No es que la tomaban de ahí. Los judíos eran muy estrictos en la limpieza. Y con eso la derramaban en sus pies porque era Palestina. Y era todo un polvo todo el tiempo. Todo el tiempo. Es un desierto. Aquello es terrible, de polvo. Y se lavaban las manos, sacaban el agua y se lavaban las manos varias veces. Por eso el texto nos habla de esa purificación. Por lo tanto, allí, en medio de la crisis, hay litros y litros de agua. Y faltaban más. Insípido. El agua no nos va a solucionar nada. El agua nos va a aumentar la crisis. Porque si nosotros entregamos agua, aquí se va a formar. Pero allí estaba el Dios del vino. Allí estaba el maestro. Oiga, el versículo 7 dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, porque ya habían llegado los invitados y el agua había disminuido. Por lo tanto, Jesús pide que se llenen las tinajas de nuevo. Y con agua no había problema. Lo que quiero es que vean el ambiente. Lo quiero que usted se traslade allí, como yo lo hago. Allí yo estoy y estoy viendo la escena y yo imagino a ellos mirando, mire que agua, más agua. Esta es la solución que trae la maíz de este. Pero como eran sirvientes, tenían que obedecer. Porque aquí nos lleva a otra enseñanza muy importante. Las soluciones de Dios, usted no las puede cuestionar. Dios sabe lo que hace. Aunque usted vea, espérate, ¿qué está pasando aquí? Señor, no te está escuchando. Lo que pasa es que la solución que Él tiene no te gusta a ti. Porque tú tienes otra en la cabeza. Yo he pasado tantas veces por eso. Y lo triste de todo, hermano, que todavía paso por eso. Escuchar a Dios. La palabra de Dios. Escuchemos a Dios. Por eso es la importancia del estudio de la Escritura, de la lectura, es escuchar a Dios. Es cuando alguien me viene a la oficina, que ha habido varias personas que lo han hecho en el pasado y en el presente. Pastor, es que yo quiero hacer lo correcto ante Dios. Pues ellos, mire, llenan las tinajas, las llenaron hasta arriba. Y el versículo 8 es el paso de fe, de la obediencia. ¿De qué se llenaron las tinajas? De agua. Pero el versículo 8 dice, entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Saquen lo que hay ahí que ustedes echaron, que ellos vieron que era agua, y llévenselo al experto en vino, a ver qué le dice. Hermanos, aquí no hay experto. Aquí el experto es Dios. Aquí el Mesías es Jesucristo.
Y entonces ellos tenían que obedecer y moverse. Y yo me imagino que ellos caminaban hacia el experto en vino, el que dirigía la fiesta, y decían, aquí nos van a botar a todos. Pero allí estaba el Dios del vino. El versículo 9 dice, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, mire qué interesante, es la primera vez que dice el texto que el agua se había convertido en vino. ¿Sabe? Richard Wurmbrand relata una historia. Richard Wurmbrand fue un pastor luterano que sufrió bajo el comunismo, bajo Rumanía, bajo el dictador de Rumanía, que después lo fusilaron a él y a su esposa. Lo cual no me da ninguna tristeza. Oiga, y él cuenta que en las aulas de Moscú, en la Universidad de Moscú, siempre había un experimento que hacían los profesores de química, que vertían agua y le echaban unos polvos y el agua se convertía como si fuera vino. Tomaban el color del vino y todo. Y los profesores, o este profesor decía, eso fue lo que hizo Jesús. Él era como un mago y él sabía. Pero en una de esas clases había un creyente que estaba dispuesto a morir por Jesús. ¿Oyó? Y le dice el profesor, y dígame, está el experimento allí, usted se puede tomar una taza de ese líquido. Y dice, ¿cómo? Tómesela. No, porque es tóxico y envenena. Y él le dice, pues esa es la diferencia. Usted nos mata con sus mentiras y Jesús con su vino nos da vida. Ya sabe dónde terminó, en los gulags de Stalin. Y eso es lo importante, que entendamos también los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús no tienen salida, son milagros. Actos de intervención de Dios en la historia. Y no tienen problemas de ninguna clase, todo lo contrario. Los milagros de Jesús sucede como dice aquí el versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que me imagino que estaban temblando, que habían sacado el agua, llamó al esposo, al que estaba celebrando, al que estaba feliz, al que no sabía la crisis y el problema. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y usted sabe por qué ocurría eso, ¿verdad? Porque le daban el buen vino adelante y la gente bebía y bebía y se emborrachaba. O ya estaban, como decimos en Puerto Rico, picados. Y cuando le traían el vino malo, que pensé en una marca que es malísima, por eso me reí, pero no lo voy a decir. Porque posiblemente usted la tiene en la casa y yo la tengo, por eso le digo que es mala. Entonces, oiga, y cuando traían el malo, pues ellos no le importaba. No le importaba. Pero entonces, el administrador, ¿verdad? El maestresala se sorprende que se invirtió y él no entendía que no era que se había invertido. Es que Dios tenía el control allí porque es el Dios del vino. El hombre que había sacado la crisis. El hombre que había resuelto todas las cosas en ese momento. Por eso es importante algunas veces, como dice un escritor, escuche, que los milagros son siempre una señal de la autoridad y la majestad divina. De la autoridad y la majestad divina. Por eso cuando usted ve falsos milagros por ahí, que no son milagros, ¿oyó, hermano? Punto. La autoridad y la majestad divina no es recalcada, son espectáculos para recaudar dinero, para engañar a los ilusos. Y este autor nos dice
que regularmente los milagros, y así es, obran en la esfera física, ilustrando aspectos espirituales, profundos aspectos espirituales. Por eso la multiplicación de los panes y los peces, aparte del control que tiene Jesús de todo lo físico, nos habla de Él como el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Aquel que le dio panes y peces a ellos, es importante que aunque se quedaron y tenían hambre, oigan. Como dice el Sermón del Monte, como ellos oyeron el Sermón del Monte, oigan el final del Sermón del Monte. Porque yo voy a comparar al hombre que oye estas palabras y edifica su casa sobre la arena. Y vienen vientos, lluvia, tormenta, olas, y la casa cae. Pero aquel que es fiel y oye esta palabra y las pone en práctica, lo voy a comparar con el hombre que edifica sobre la roca. Y vienen vientos, lluvias, tormenta, y esa casa permanece. Él es el pan de vida. Es como la curación del ciego de nacimiento, que nos habla que Cristo, aparte de curarlo, Él es la luz del mundo. Como el ciego Bartimeo, que lo más seguro cuando Jesús lo sana, lo primero que ves es la sonrisa de Jesús. Es el rostro del Maestro, ese rostro que un día vamos a ver. Es como la resurrección de Lázaro, en el cual nos muestra que Cristo es el que vence la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es como el agua convertida en vino. Porque Cristo es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. De Él nos suplimos, de Él es la vida. Por eso cada milagro en la esfera física tiene un profundo significado espiritual y señala a Jesús. Por eso Juan nos dice en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, la majestad, la gloria y majestad. Y sus discípulos, ¿qué pasó? Creyeron en Él. Que creas, hermano, que creas. Que creas, que creas, que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.